millonario encuentra a el excopero que le salvó. Su reacción en medio del agua TIMPACTARA con acento. La brisa afilada del océano cortaba el aire como un cuchillo afilado, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era ya la hora dorada cuando el mundo se despedía del día y la oscuridad comenzaba a apoderarse del escenario. En un yate reluciente, un millonario conocido por sus escándalos, Arturo Villanueva, se disponía a celebrar su etapa más reciente de vida lujosa. Pero en esa celebración, el destino tenía planes mucho más oscuros. Desde el fondo del agua, un antiguo amigo y excopero, Miguel Ramos, había regresado a la superficie por una causa que nadie esperaba y todo lo que podía salir mal, salió mal. Miguel llevaba un tiempo alejado de su vida anterior, tal vez huyendo de sus demonios. Sin embargo, aquella noche, el mar le estaba dando una segunda oportunidad. El agua fría abrazaba su cuerpo, sus pulmones ardían, pero su determinación era más fuerte que cualquier sufrimiento. Las olas lo empujaban hacia el atracadero del yate, donde las risas y brindis contrastaban con la tormenta de emociones que él sentía. ¿Cómo se iba a enfrentar a Arturo? La vida les había separado de forma cruel. Un amigo leal ahora se encontraba justo delante del hombre que había perdido todo por ayudarlo. Cuando finalmente emergió, los gritos de sorpresa y el silencio sepulcral del grupo rompieron la fiesta. «Es Miguel», exclamó una voz femenina, atónita. Los ojos de Arturo se abrieron como platos, la copa de champán en sus manos temblaba como su mandíbula. «¿Eres tú? Pensé que estabas muerto». La expresión de horror en su rostro era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido para que esa revelación pudiera atormentar su conciencia. Miguel miró a su amigo, y de repente, el ambiente se volvió incómodo. El mar aún chapoteaba alrededor de ellos, como si el mismo océano también tuviera curiosidad por su reencuentro. Las miradas de los invitados variaban entre el miedo, la incredulidad y el asombro. Murmullos llenaban el aire. ¿Por qué regresaste? La pregunta era un susurro cargado de historia y rencor. Había tantas cosas que no habían sido dichas. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desinscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que estás suscrito al canal, no quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. El ambiente se volvió tenso, la no acción era un silencio ensordecedor. Miguel, con el agua chorreando de su ropa, no sabía qué decir. En un instante, el pasado y el presente se entrelazaban, y la culpa como un peso térmico en su pecho lo ahogaba más que el mar mismo. La mirada de Arturo era un espejo de recuerdos, el brillo del oro en su muñeca ahora parecía un símbolo de dolor, de decisiones que habían marcado sus vidas. Mientras los murmullos seguían aumentando alrededor del yate, Miguel sintió 1.000.000 de preguntas atravesar su mente. ¿Qué había cambiado tanto desde la última vez que se vieron? ¿Podría perdonarlo por lo que había hecho? Cada segundo se sentía como un maratón, su corazón golpeando con fuerza, incapaz de respirar con la presión de las miradas que los rodeaban. ¿Podían redimirse? La noche apenas comenzaba y el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. La oscuridad sobre ellos no era solo del anochecer, había otros secretos ocultos en la bruma de esa noche. Algo les esperaba bajo la superficie, más allá de la traumática historia que había sido su vida. ¿Estaban ambos listos para enfrentar lo que el mar les traería? La oleada de misterio que se avecinaba apenas empezaba. El silencio se cortó de repente. Un grito desgarrador resonó en la distancia y todos giraron instintivamente sus miradas hacia el océano. La superficie oscura se agitaba violentamente, como si algo estuviera luchando por salir. Miguel, todavía tambaleándose entre la confusión y el miedo, sintió como su piel se erizaba. ¿Qué fue eso?, murmuró un hombre del grupo. Arturo, sin dejar de mirar a Miguel, preguntó con voz temblorosa, ¿sabes algo de esto? No puede ser una coincidencia. Una sombra de preocupación asomaba en su rostro, y la angustia se reflejaba en sus ojos. Fue en ese momento cuando Miguel se dio cuenta de que había reaparecido en la vida de Arturo justo cuando la oscuridad de sus secretos comenzaba a emerger. Los llantos de los invitados se mezclaban con el sonido de las olas, creando una banda sonora aterradora. Miguel trató de aclarar sus pensamientos.
Lo que había venido a hacer era mucho más que una simple aparición, su regreso era un grito de ayuda, un intento de recuperar lo que había perdido. Y ahora, con un océano en plena rebelión, todo parecía un mal sueño. A medida que el tumulto aumentaba, una figura emergió del agua, un hombre con el rostro pálido y ojos que parecían dos pozos sin fondo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tío, ¿qué estás haciendo aquí?» La voz casi se escapa de sus labios, pero se atoró con la incredulidad. Era Javier, su antiguo socio en el negocio, que lo había llevado a perderlo todo. Aquella mirada lo decía todo, había vuelto por más que por simple casualidad. Arturo, incapaz de contener su sorpresa, se retrocedió unos pasos. Los murmullos se multiplicaban, y su mente luchaba por encontrar sentido a la oscuridad que le rodeaba. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, sabía que la llegada de Javier no era buena señal. «¿Qué haces aquí, Javier? No puedes estar en este lugar». Sin embargo, el eco de su voz sonaba débil y distante. Nadie sabía qué era más aterrador, el regreso de su viejo amigo o lo que podría significar su aparición. La tensión se palpaba en el aire como el aguijón de una espada. Javier sonrió de una manera que hizo que el pecho de Miguel se encogiera. «Ah, Miguel, ¿realmente creías que podías escapar? Los fantasmas nunca se van tan fácilmente. Este mar es de todos, y los secretos que guardas son más profundos que nuestros miedos». El eco de sus palabras se deslizaba en el aire, dejando a todos inquietos. Miguel sintió que el tiempo se detuvo. En su interior, se preguntó si había sido un error regresar. La culpa se mezclaba con el miedo, creando una tormenta dentro de él. «Javier, no es el momento para jugar». «Estás en peligro», exclamó, pero la sonrisa de su ex socio no se desvanecía. El silencio se rompió con un estallido de risas sarcásticas de Javier. «Peligro, todo es peligroso, querido Miguel. Pero esta vez, no estoy aquí solo por ti. La noche tiene más sorpresas, y tú, querido amigo, apenas has tocado la superficie de lo que está por venir». Las palabras resonaron como campanas en el aire, prometiendo caos. Arturo, al borde de la desesperación, tomó un paso hacia adelante. «Tú, Javier, explícate. ¿Qué quieres? ¿Qué es todo esto?» Su voz se elevó sobre el rugido del mar, acusando la gravedad de la situación, y entonces, la noche se iluminó con un resplandor inquietante. Un destello proveniente de las profundidades del océano se reflejó en sus ojos. Miguel se dio cuenta de que algo más grande los estaba esperando, algo que desbordaba el odio y los secretos que habían labrado sus destinos. El eco del pasado volvía, y con él, la promesa de un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. La suspense era palpable, como el aliento contenido de una multitud a la espera de un desenlace. ¿Qué otras verdades ocultas estaban a punto de salir a la superficie? La ola de misterios no había hecho más que comenzar. La atmósfera se volvió electrizante, el aire cargado de una tensión palpable que hacía que todos los presentes se sintieran como marionetas en un hilo del destino, movidas por fuerzas que aún no podían comprender. Miguel se sentía atrapado entre el océano rugiente y la oscuridad de su propio pasado, mientras el rostro de Javier emergía de las sombras como un espectro que no podía ignorar. «No lo entiendes, Miguel», dijo Javier, con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. «Este lugar guarda secretos, y su profundidad esconde más que solo agua, esconde nuestra historia, y está lista para revelarlos». Las palabras parecían venir de lo más profundo de su ser, un eco de advertencia que resonaba entre los murmullos aterrados del grupo. Miguel sintió una oleada de angustia crecer en su pecho. Recuerdos olvidados, momentos de traición y promesas rotas asaltaron su mente. «Javier, ¿qué quieres de mí?» «Siempre has estado en la sombra de mi vida», respondió, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. La mirada de Javier era como un puente entre dos mundos, uno lleno de nostalgia y el otro amenazador, pero antes de que pudiera procesar la intensidad de la situación, un rugido aún más potente emergió del océano. La superficie del agua parecía dividirse, como si algo inusitado estuviera a punto de salir. Un gran oleaje se levantó, enviando una onda de agua hacia la orilla que empapó a los presentes. Gritos de horror llenaron el aire cuando una sombra masiva surgió del abismo, el mar encrespado cantaba su propia canción de terror. «Es el momento, Miguel. Acepta tu destino o será demasiado tarde», gritó Javier mientras retrocedía, dándole la espalda a la bestia que emergía. Miguel, congelado de miedo, observó cómo la figura se definía, un ser grotesco, con escamas y ojos que reflejaban la desesperación de mil almas perdidas.
No era un animal, era algo ancestral. Algo que había despertado a Arturo, en estado de shock, buscaba respuestas en la mirada de Miguel. No podemos quedarnos aquí. Debemos correr, exclamó, pero algo en la voz de Javier lo detuvo. No escaparán tan fácilmente. Este es su destino, la verdad tendrá que salir a la superficie, y nadie puede huir de lo que ha hecho. La sombra del monstruo se acercaba, provocando el horror en los rostros de los invitados que empezaban a comprender que estaban ante una manifestación de su propia culpa. Miguel giró su cabeza hacia Javier, midiendo sus opciones. ¿Sabías que esto iba a pasar? Venir aquí, el mar. ¿Todo fue parte de tu plan? Pero Javier se limitó a reír, una risa oscura que resonaba por encima de los gritos y el rugido del mar. ¿Plan? No, Miguel. Esto siempre fue inevitable. Ahora, ¿quién se atreve a llevar la carga de la verdad? Su mirada, intensa y salvaje, parecía atravesar la confusión y los remordimientos, revelando un abismo al que pocos se atreverían a mirar. De repente, el cielo se oscureció aún más, como si el mismo universo estuviera a punto de colapsar. Miguel sintió una fuerza atrayente, un llamado de aquel monstruo en las profundidades que le susurraba a su alma. Su corazón latía más rápido, y en su pecho creció una determinación desesperada. No voy a dejar que esto termine aquí, gritó, enfrentándose tanto a Javier como a la sombra del océano. La lucha había comenzado, pero aún no sabía si luchaba por su pasado, su amistad o su propia salvación. Justo cuando se preparaban para el choque, un destello de luz iluminó todo a su alrededor, revelando figuras que emergían del horizonte. ¿Amigos? ¿Enemigos? El mar apenas comenzaba a abrir su boca para revelar los secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. La verdad estaba a punto de salir a la superficie, pero nadie podía prever el precio que tendría que pagar. ¿Hasta dónde llegarían para desentrañar el misterio del océano y los demonios que traen consigo? La historia apenas empezaba. El agua seguía agitada, la sombra del monstruo elevándose como una condena hecha carne. El instante se detuvo, y Miguel sintió que el tiempo se estiraba como un chicle en su boca. La luz intensa que había vislumbrado se difuminaba mientras los rostros de sus amigos se tornaban pálidos y llenos de terror. No, 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 gritó Arturo, dando un paso atrás, como si la sola idea de enfrentarse a lo que venía fuera suficiente para borrarlo de la existencia. Miguel, sin embargo, no podía apartar la mirada. Dentro de su pecho, una lucha se libraba entre el deseo de escapar y la necesidad de confrontar aquella oscuridad que había acechado su vida. ¿Qué es esto, Javier? Respóndeme. La voz de Miguel se elevó por encima del rugido de las olas. Es nuestro pasado, Miguel, cada decisión mal tomada, cada inocente traición. No puedes escapar de ello. El tono de Javier, antes burlón, ahora resonaba con la gravedad de una advertencia. La luz que se acercaba a la costa desveló figuras familiares, seres que Miguel jamás imaginó ver allí, con rostros distorsionados por la angustia y la desesperación. Eran sombras de su historia, memorias traicioneras que volvían a atormentarlo. Miguel cerró los ojos por un momento, el roce de la brisa marina mezclándose con el sudor frío que corría por su frente. Cuando los abrió de nuevo, las figuras se habían acercado aún más. «¿Sofía?», exclamó mientras reconocía a su primer amor, a la mujer que había dejado ir por culpa de su egoísmo. Ella, con lágrimas en los ojos, avanzaba entre las olas como si el mar intentara retenerla. «Miguel. Ayúdame». No puedo. Su grito se ahogó mientras la sombra del monstruo parecía absorberla. Un giro del estómago hizo que Miguel se sintiera físicamente enfermo, comprendiendo que en este instante no solo luchaba contra una bestia, sino contra sus propios fantasmas. «Míralo de frente, Miguel. No es el monstruo tu verdadero enemigo. Esa sombra es tu culpa, tus decisiones». La voz de Javier retumbaba en su mente como un tambor de guerra. Las palabras funcionaron como un nuevo impulso, algo en la profundidad de su ser se despertó. «No dejaré que el pasado me consuma», gritó, su voz resonando con fuerza, un eco desafiante que se fusionó con el grito del océano. Con cada palabra, Miguel se sentía más ligero. En un instante de claridad, el monstruo cambió. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora reflejaban dudas. Miguel se dio cuenta de que podía moldear esa sombra, que no era invencible.
Si realmente quieres enfrentarme, ven, desafió al ser, sintiendo como la fuerza de la oscuridad se desvanecía enfrentando su propia luz. Javier miró a Miguel con una mezcla de sorpresa y orgullo. Ahora sí, Miguel. El mar revelará la verdad, pero tienes que asumirlo todo. Las figuras comenzaron a agitarse, como si el agua misma intentara llevárselas. Sofía y los demás empezaron a desvanecerse en el agua oscura, pero Miguel no permitiría que sus recuerdos se hundieran de nuevo. La determinación fluyó a través de él. Regresen. No se vayan, gritó, a la vez que se lanzaba hacia el abismo, dispuesto a enfrentarse a sus propias decisiones. La oleada del mar cobraba fuerza, pero él nadaría contra ella. La luz del rostros de sus amigos le devolvía el aliento. En el estruendo del agua, Miguel comprendió que la batalla no solo se libraba en el océano, sino en su interior. Un último grito resonó, un eco desgarrador que hizo retumbar a la tierra mientras la sombra del monstruo se multiplicaba. ¿Podría realmente Miguel desentrañar los secretos que el mar guardaba y la sombra que llevaban dentro? Justo cuando parecía que iba a ser absorbido por la oscuridad, una nueva figura emergió de la bruma. Una figura que mantenía un misterio de fondo. ¿Quién era ese nuevo jugador en esta batalla de recuerdos? La verdad nunca se había visto tan cerca. La figura que emergió de la bruma era alta y enigmática, envolviendo la escena en un halo de misterio. Miguel entrecerró los ojos para discernir los rasgos de quien se acercaba. El mar rugía a su alrededor, pero en el corazón de la tormenta, una calma inquietante lo invadió. Era como si el universo entero se hubiera detenido para enfatizar aquel momento. Alejandro, exclamó Miguel, reconociendo al amigo que había perdido de vista en su vida. La figura flotaba en el agua, con un rostro que combinaba un aire de familiaridad con la gravedad del sufrimiento. Alejandro sonrió, pero sus ojos reflejaban una carga de dolor que atrapaba el aliento. Miguel, siempre supe que este día llegaría, dijo Alejandro, su voz saliendo de sus labios como un susurro de aliento entre las olas. Pero allí había algo más. Las sombras alrededor de ellos comenzaron a cerrarse, como si el pasado comenzara a reclamar lo que le pertenecía. Sofía se desvanecía. El peso del destino de todos ellos parecía descansar sobre sus hombros. Miguel sintió el miedo ahogarse en su pecho como una ola implacable. ¿Por qué has vuelto? ¿Qué es lo que quieres de mí?, cuestionó, la confusión dominando su tono. Lo que tú necesitas, Miguel, respondió Alejandro. La turbulencia de las aguas parecía responder a sus palabras, formando remolinos de angustia y esperanza. Tu viaje no termina aquí. Debes enfrentar no solo a la sombra, sino también lo que escondes en tu corazón. Cada palabra era un ancla que lo empujaba hacia un destino incierto. Miguel se sintió arrastrado por un torrente de emociones. Recordó su traición, el día que había decidido no ayudar a Alejandro y cómo eso había cambiado el curso de sus vidas. Era un recuerdo como una mancha oscura, que ahora surgía más vívida que nunca. Perdóname, Alejandro susurró, una súplica desesperada. No sabía lo que hacía. Solo pensaba en mí. La sombra del monstruo se agitó, como si se alimentara de las palabras de arrepentimiento. Miguel sintió que la presión en su pecho aumentaba, era como si toda su culpa lo estuviera estrujando. No puedo dejar que esto me consuma. Debes dejarlo ir, le respondió Alejandro, su voz firme en medio de la tormenta. El perdón es el camino hacia la libertad. No tienes que luchar solo. Pero la lucha no solo era externa. El monstruo comenzó a tomar forma, una figura grotesca que incorporaba los rostros de aquellos a quienes había lastimado en su camino. Miguel sintió que su corazón palpitaba con fuerza, familiarizándose con ese dolor. Era su vida, sus decisiones, creando una tormenta que amenazaba con arrastrarlo a lo más profundo. Míralo, gritó Javier, apuntando hacia la sombra que ahora reía, burlándose de sus miedos. Tu pasado no es solo un enemigo, es una enseñanza. Es hora de que dejes de correr. Miguel sintió que su cuerpo se desplazaba en el agua. Con cada instante, la sombra se volvía más tangible y agresiva. No voy a dejarme vencer, prometió con cada gramo de fuerza, nadando hacia la figura del monstruo con una resolución renovada. Trataría no solo de enfrentar sus errores, sino de desafiar la oscuridad que había dejado crecer en su vida. Mientras se acercaba a la sombra, empezó a recordar a cada persona que había fallado, a cada amistad que había roto. Y entonces, por primera vez, las memorias no eran solo pesadas cadenas, sino puentes hacia una posible redención. Regrese a mí, gritó,
sintiendo como la luz dentro de él comenzaba a brillar con intensidad. Pero algo en sus palabras resonaba vacío. ¿Podría realmente modificar la forma en que esas decisiones lo habían definido? Y sí, al hacerlo, liberaba también a Alejandro y a los demás que había dejado atrás. Mientras las ondas del mar ardían con una lucha inminente, Miguel sintió que la batalla apenas comenzaba. ¿Estaba preparado para asumir la responsabilidad de su historia y cambiar el rumbo de su destino, o todavía había secretos más oscuros que lo aguardaban bajo la superficie? La respuesta, como el oleaje, se aproximaba rápidamente, lista para desbordarse. La sombra se retorcía, tomando la forma de amistades perdidas y promesas quebradas, mientras Miguel se adentraba aún más en la oscuridad. La imagen de Alejandro se hizo más tenue en la bruma que lo rodeaba, y el monstruo, con su risa grotesca, parecía alimentarse de su desesperación. Entre los murmullos del viento y el rugido del mar, unas palabras resonaban en su mente: el perdón es el camino hacia la libertad. Pero, ¿quién podría perdonarlo a él? Con cada brazada que daba, Miguel se sentía más atrapado en las garras de su propio pasado, la culpa de no haber estado ahí para Alejandro lo devoraba. En el fondo del océano, donde todo se oscurecía, las memorias de su falla se transformaban en especias amargas que llenaban su boca. Recordaba las promesas suicidas en las noches interminables, cuando la desesperanza lo abrazaba con más fuerza que cualquier ola. «No. No puedo dejar que esto me consuma», gritó, apretando los dientes y luchando contra la corriente. Sin embargo, la sombra se abalanzaba, acercándose a su rostro, mostrándole las caras de aquellos a quienes había lastimado. Cada rostro era un eco, un susurro de decepción que retumbaba como un tambor en su cabeza. La voz de Javier, como un faro en la oscuridad, rompió el silencio ensordecedor: «Enfréntalo, Miguel. No olvides lo que eres, lo que has aprendido». Miguel cerró los ojos, recordando su esencia más pura, una luz que nunca se había apagado del todo. Pensó en Sofía, en la posibilidad de un futuro, en la esperanza que aún podría renacer. «Tengo que hacerlo por ellos», repitió, abriendo los ojos con una chispa de determinación. El monstruo se reía, pero su risa se tornó en un grito ahogado cuando Miguel, con todas sus fuerzas, se lanzó hacia él. Las olas golpeaban su piel, pero entraba en un trance, navegando entre caos y calma. La figura grotesca se detuvo un instante, sorprendida. Miguel extendió su mano, la luz dentro de él brillaba como una estrella en la oscuridad. «Ya no tengo miedo», exclamó, su voz resonando con el eco del mar. El monstruo titubeó, como si la luz que emanaba de Miguel le quemara. De pronto, un destello de claridad atravesó la bruma, las formas distorsionadas comenzaron a desvanecerse. Era la conexión entre su pasado y presente, un hilo invisible que se cortaba con valentía. Pero el monstruo no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente. Con un rugido, se transformó en un torbellino voraz, a punto de devorarlo todo. «Recuerda, el tiempo no espera por nadie», dijo Alejandro, apareciendo nuevamente, esta vez más vívido y tangible. «No te dejes arrastrar. El arrepentimiento puede liberarte si eliges aprender de él». Miguel sintió como un nuevo impulso nacía en su pecho. Luchaba no solo contra el monstruo, sino contra el tiempo que se deslizaba rápidamente de sus dedos. Los rostros de aquellos a quienes había herido aparecieron, pero en lugar de ser sombras desoladoras, se transformaban en miradas de compasión. Estaban allí, no para condenarlo, sino para recordarle lo que realmente importaba: el amor, la amistad, la posibilidad de redención. Mientras los remolinos se cerraban a su alrededor, él gritó: «No me rendiré. Voy a transformar este dolor en fuerza». La luz brilló con más intensidad, enfrentando al monstruo y desmantelando sus cadenas de culpa una a una. Pero antes de que pudiera sentir la victoria, una voz profunda surgió de las profundidades, resonando con un eco aterrador: «No has hecho más que rasgar la superficie de tu verdadero enemigo, Miguel». Miguel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Algo más oscuro acechaba en las sombras, listo para hacer su movimiento. Mientras las agencias del destino se reconfiguraban a su alrededor, comprendió que la batalla apenas comenzaba y que otros secretos, más peligrosos y retorcidos, aún lo acechaban bajo el mar. ¿Logrará Miguel enfrentar este nuevo desafío antes de que su pasado complete el ataque? El tiempo seguía corriendo, y lo que le aguardaba era más angustiante de lo que podría imaginar. El torbellino de sombras y turbulencias creció a su alrededor, como si la misma agua reclamara a Miguel, exigiendo que sucumbiera a su oscuridad.
Los ecos de la voz temblorosa resonaban en su mente, un recordatorio escalofriante de que quería enfrentar a algo más que un simple monstruo. El verdadero enemigo habitaba en sus propias entrañas, alimentándose de miedos y recuerdos. Miguel se debatía entre la esperanza y la desesperación, sintiendo como su luz interior luchaba contra la frialdad del agua que lo oprimía. Pero, de pronto, en medio de la vorágine, vio figuras emergentes en la neblina. Eran sombras que parecían conocerlo, a quienes había dejado atrás en un pasado que se negaba a morir. La visión le hizo tambalearse y casi le hizo perder el rumbo. «¡Sofía!». «Mis amigos», gritó, sintiendo que el aire escaseaba. Pero, en lugar de responder a su llamado, sus rostros se tornaron en una mueca de tristeza, atrapados en un mar de decepción. Recuerdos nublados de risas y días soleados se transformaron en una tormenta de lamentos que ahogaban su voz. La culpa reinaba, como una cadena que lo mantenía sumergido en el abismo del remordimiento. «Detente, Miguel», resonó la amenazante voz bajo el agua. «Lo que enfrentaste no es nada comparado con lo que realmente eres. Lo que realmente has hecho en ese instante». Un destello de comprensión iluminó su mente. Miguel cerró los ojos, dejando que el dolor invadiera su ser. El dolor por no haber estado allí para Alejandro, el arrepentimiento por no haberse quedado cuando más lo necesitaba. Con cada recuerdo que emergía, sus manos temblaban. Pero también lo hacía su voluntad. «Soy más que mi pasado», murmuró de manera casi inaudible, pero la luz dentro de él comenzó a brillar más intensamente. La conexión con su esencia, con la amistad verdadera y el amor sincero, se encendía en su pecho. El monstruo, sintiendo la variación en la energía del lugar, retrocedió un paso. Miguel lo sintió por un breve instante, algo en él había cambiado. Impulsado por una fuerza nueva, dejó escapar un grito de liberación: «No voy a dejar que me destruyas». Su voz reverberó, creando una barrera alrededor de él. De repente, todas aquellas imágenes de sus amigos y de Sofía comenzaron a unir sus luces, creando un torrente de energía que buscaba escapar de las profundidades. Sentía como el dolor se transformaba en fuerza, un fuego renovado que ahora ardía dentro de su ser mientras la vorágine de agua trataba de absorberlo nuevamente. Miguel levantó su mano, liberando la energía con una explosión de luz. Las ondas comenzaron a romper lo que le mantenía atrapado. «Libérame de esta sombra». Fue en esa frenética lucha que comprendió que, aunque lo oscuro parecía devorarlo, la luz en su interior lo guiaba. Esa siempre había sido su salvación. Los rostros, en lugar de ser un peso, ahora lo rodeaban luminosos, dándole fuerza. «Eres el arquitecto de tu propia redención, Miguel. Tu fuego puede iluminar la oscuridad», le decía la voz de Javier. Sin embargo, en medio de su resurgimiento, una sombra aún más grande se cernía sobre él. Un nuevo enemigo, mucho más cercano y personal, comenzó a tomar forma detrás del monstruo que estaba enfrentando. Con una risa inquietante, parecida a un eco de su propia culpabilidad, se dibujó una figura familiar, alguien que creía perdido para siempre. Miguel se quedó inmóvil mientras el reconocimiento lo golpeaba. En un segundo, comprendió que la batalla aún no había terminado y que su conexión con aquellos que amaba estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca hubiera imaginado. «¿Cómo puedes seguir adelante sin antes enfrentarte a mí?», dijo la figura con una arrogancia que hasta ahora no había escuchado. El miedo se apoderó de su corazón, y mientras la realidad lo rodeaba, se hizo una última pregunta en su mente: ¿podrá Miguel trascender su propia sombra, o caerá otra vez en su trampa? El destino estaba marcado y las respuestas parecían más oscuras de lo que había esperado. Las profundidades aún guardaban secretos que no estaban listos para ser revelados. La figura se acercó lentamente, cada paso retumbando en el abismo como un eco de antiguas decisiones. Miguel tragó saliva, sintiendo como el aire que había logrado recuperar se le escapaba una vez más. A medida que la forma se hacía más clara, el horror se apoderaba de su ser. Era Alejandro, su amigo, su compañero de vida, aquel al que había fallado. Aunque su rostro lucía idéntico, había algo en sus ojos, una oscuridad que no había visto antes, como si el mismo dolor de la traición lo hubiera transformado en algo irreconocible. «¿Por qué no estuviste allí, Miguel?», preguntó Alejandro, y cada palabra parecía tallada en hielo. «Te necesitaba y tú te esfumaste. ¿Por qué no luchaste por mí?». Cada pregunta disparaba en Miguel una punzada de culpa. Quería responder, quería arrojar sus argumentos, sus razones, pero otra vez se encontraba atrapado. La tormenta que lo había rodeado se intensificó, y las sombras que le ofrecían un respiro ahora se convertían en cadenas.
No. No es solo eso. Miguel gritó, su voz resonando en la inmensidad del agua. No sabía qué hacer. Siempre he tenido miedo. Pero he aprendido. He cambiado. La luz que había invocado comenzaba a centellear en su interior, pero la sombra de Alejandro avanzaba, oscureciendo todo a su paso. ¿Un cambio? Eso es lo que crees, ¿no? Alejandro se burló, dejando escapar una risa amarga que se mezcló con los ecos a su alrededor. Pero no puedes escapar de tu pasado. Yo soy parte de él. Soy tu sombra. El corazón de Miguel se aceleró y una serie de recuerdos aplastantes fluyeron por su mente. La risa de Alejandro, sus sueños, esos planes que nunca se realizaron. La culpa lo atravesaba como un puñal. No puedo seguir viviendo así, murmuró, su voz quebrada. De repente, la figura de Alejandro se desvaneció momentáneamente. Miguel sintió un instante de respiro, como si los vientos de cambio finalmente le dieran la oportunidad de actuar. Pero antes de que pudiera procesar el aire fresco, la sombra regresó, más sólida, más amenazante. La esencia de su amigo había sido distorsionada por el sufrimiento. Era el reflejo de sus propios miedos y monstruitos. Miente, grité. Yo elijo lo que soy, no me dejaré que me robes esto. Con determinación, alzó su mano, recordando la luz, la unión de aquellos que aún lo sostenían. Te enfrentaré, no porque quieras salvarme, sino porque quiero liberarte de esta oscuridad. Con cada palabra, la luz en su interior se intensificó, vibrando al ritmo de su nuevo propósito. El mar se agitó. Las olas, como si respondieran a su valentía, comenzaron a cambiar de dirección. La energía que había liberado chisporroteaba alrededor de él, creando un círculo de protección. Libérate, Alejandro. Este no eres tú. La figura de Alejandro titubeó, mostrándose vulnerable por un breve instante. Miguel sintió la lucha dentro de su amigo, la batalla entre la luz y la oscuridad se libraba en su interior. Era una danza peligrosa, una lucha que resonaba en su propio ser, y Miguel sabía que debía ganar esta lucha, no solo por él, sino también por su amigo. Recuerda, pronunció, luchando para conectar con la esencia auténtica de Alejandro. Recuerda quién eres y lo que fuiste. Hay esperanza en la luz. Mientras el abismo continuaba agitando las aguas, un rayo de luz emergió del refugio de Miguel, hacia la figura ahora tambaleante de Alejandro. Sin embargo, antes de que la energía pudiera alcanzar a su amigo, una interrupción penetrante sacudió el entorno. Una risa más profunda resonó a través del caos, una presencia aún más ominosa que las sombras, lo que paralizó al cuerpo de Miguel mientras la verdadera fuente de esta batalla emergía de las profundidades. ¿Qué crees, Miguel? Una voz maliciosa susurró en la cercanía. ¿Pensaste que esto era solo sobre ti y tus amigos? Esto apenas comienza. Con el estómago revuelto, Miguel sintió el malestar en su pecho. La batalla no terminaba aquí, una nueva oscuridad estaba a punto de revelarse, algo que ni siquiera había vislumbrado. ¿Tendría la fuerza para enfrentarlo? ¿Que se avecinaba o caería nuevamente, atrapado en las corrientes de su propio tormento? El destino de sus seres queridos pendía de un hilo y el tiempo se estaba agotando. ¿Lograría Miguel enfrentarse a lo peor que el abismo podría ofrecer? La voz resonó en el aire denso y frío, como un trueno anunciando la tormenta. Miguel sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba, y la bruma pareció espesarse, tragando el brillo de su luz. Instintivamente, retrocedió, buscando un punto de apoyo en ese caos. La figura empezó a emerger, dejando atrás las sombras que la había rodeado. Era monstruosa, una mezcla de todas las pesadillas que había tenido, de todos los errores no resueltos. Miguel entendió que este no era solo un enfrentamiento contra Alejandro, era un llamado de atención, una advertencia de lo que estaba por venir. Igual que tú, Miguel, la criatura dijo, su voz un eco continuo que retumbaba en su mente. Eres un cobarde. Temes enfrentarte a la verdad, a tus decisiones, a ti mismo. Miguel cerró los ojos, apretando los puños. Las palabras caían sobre él como rocas. Pero en el fondo, dentro de esa oscuridad aplastante, algo chisporroteó. La luz en su interior, al parecer sobrepasada, aún se empeñaba en brillar, por más pequeña que fuese. Sabía que debía usarla, centrarla, transformarla en algo poderoso. Con una respiración profunda, recordó a sus amigos, a la gente que lo quería, y esa conexión lo fortaleció.
No me conoces. No me defines. Te enfrentaré, tanto a ti como a mis propios miedos. Una risita burlona surgió de la criatura. ¿Y qué crees que puedes hacer, hombrecito? Solo eres un eco de tus propios fracasos, pero Miguel se mantuvo firme. Un haz de luz nació de su pecho, pulsando con cada latido. La criatura dio un paso atrás, sintiendo por primera vez un leve titubeo. Alejandro, escúchame. Recuerda quién eres. Esto no es lo que eres, tú has luchado, has sido fuerte, clamó, su voz resonando en la tormenta. ¿Recuerdas?, dijo la figura, imitando la voz de Alejandro, pero distorsionada y llena de sarcasmo. ¿Cada vez que necesitabas tomar una decisión, qué hiciste? Te quedaste paralizado. Eso te convierte en un traidor en su propio juego. Miguel sintió que el peso de la verdad lo aplastaba, pero en un giro inesperado, se sintió más ligero. Soy humano, tengo miedo, pero eso no significa que no pueda cambiar. Quiero liberarte, Alejandro, gritó con toda su fuerza. No dejes que esta sombra te consuma. Con este grito liberador, el rayo de luz que había emergido se expandió, llenando el entorno con un resplandor vibrante. La criatura comenzó a desvanecerse, mientras el rostro de Alejandro luchaba por emerger a través de la oscuridad. Sin embargo, justo cuando una chispa de esperanza se encendía en sus ojos, la risa ominosa resonó de nuevo. Esto no ha terminado, Miguel. Te lo prometo. La profunda voz retumbó desde lo más profundo del abismo, acompañada por un creciente aullido del viento y el agua que se agitaba a su alrededor. Al abrir los ojos, Miguel se dio cuenta de que la luz empezaba a desvanecerse, y con ella, su conexión con Alejandro. La sombra se difuminaba, pero no estaba derrotada. La batalla que había comenzado ahora se volvía más compleja, más aterradora. En su mente, una pregunta inquietante emergía: ¿qué era esta nueva oscuridad? ¿Y cómo podría enfrentar algo que ni siquiera había visto? La figura espectral de su amigo parpadeó una última vez antes de ser tragada por la tormenta, dejándolo solo y vulnerable. Miguel sintió que el mar lo llamaba, venía una ola enorme, amenazadora. Sin embargo, en medio de la tormenta, un destello de una antigua conexión resonó en su corazón. ¿Sería capaz de enfrentarse a esta nueva amenaza que se cernía sobre él? ¿O acabaría atrapado una vez más en su propia oscuridad? En su pecho, el pulso de su determinación seguía golpeando con fuerza, pero el tiempo se agotaba, y la verdad del abismo exigía respuestas. Miguel miró hacia el horizonte, donde la oscuridad acechaba sin piedad. La próxima ola iba a ser más fuerte que cualquier tormenta anterior. ¿Tendría el valor para surfear sobre ella, o se hundiría de nuevo? Se sentía fallido, pero también estaba listo para un desafío. De repente, algo se deslizó por el agua justo frente a él, una silueta conocida. Miguel frunció el ceño mientras una voz familiar rompía el silencio. No has terminado aún, Miguel. Lo que viene a continuación definirá quién eres, para siempre. La sombra, en nuestra visión, comenzaba a vislumbrarse en la bruma. La realidad se torcía a su alrededor y el abismo no solo era un lugar, era un camino. ¿Qué le esperaba al otro lado de ese horizonte incierto? La noche pesaba como una manta oscura, y el sonido del mar chocaba con la furia de un tormentoso conflicto interior. Miguel continuaba luchando con sus demonios, sintiendo como la sombra de sus errores amenazaba con tragárselo una vez más. La risa cacofónica resonaba en sus oídos, resultado de un enfrentamiento no solo con su amigo Alejandro, sino con la imagen distorsionada de sus propios fracasos. De repente, con más fuerza que nunca, recordó el brillo de aquellos que amaba. Sofía, desde el fondo de su dolor, le ofrecía un destello de esperanza. La risa burlona de la sombra se convirtió en eco lejano mientras Miguel cerraba los ojos y respiraba profundo. Estaba rodeado de agua, pero entendía que no podía permitir que esa oscuridad lo definiera. No me dejaré vencer, exclamó, su voz resonando con un nuevo propósito. La luz en su interior vibraba con cada latido, despertando energías ancestrales que siempre habían habitado en su ser. Al abrir los ojos, vio la sombra titubear, como si el brillo de su verdad la despojara de poder. Era el momento. Alejandro, escucha. Gritó, extendiendo su mano hacia la figura fantasmal que seguía allí, moldeada por el dolor de años. Este no eres tú. Recuerda quién eres. Siempre has sido un luchador. Permíteme liberarte, amigo mío.
Las palabras flotaron en el aire como burbujas en la superficie del agua, y la figura de Alejandro vaciló. En sus ojos podía ver destellos de la esencia que lo hacía humano, un eco de su amigo que había perdido en el camino de la vida y la traición. Era un momento de conexión, un rayo de luz que les recordaba su historia compartida. La sombra comenzó a desvanecerse, pero con su último aliento, una voz profunda y siniestra se alzó. Esto no ha terminado, Miguel. Nadie escapa de su destino. Miguel sintió como su corazón latía con fuerza, como si cada golpe proclamara su determinación de no dejar que la sombra los consumiera. No me importa el destino que quieras trazar para mí. Yo soy el arquitecto de mi propia vida, y hoy elegiré el perdón y la redención. El monstruo retrocedió, y con un último grito, se desvaneció en las olas. Pero Miguel sabía que la batalla no había terminado. Con el poder del perdón en su corazón, se lanzó hacia la oscuridad, decidido a enfrentar lo que había surgido desde lo más profundo de su ser. Mientras se adentraba en la sombra, pudo vislumbrar un camino marcado por recuerdos que lo habían atormentado. Era un laberinto de decisiones, momentos de dolor y traición. Pero a medida que avanzaba, la luz derecha de la conciencia lo guiaba, podía sentir la conexión con aquellos que había perdido pero aún llevaban consigo. Alejandro, ven conmigo. Gritó, la voz resonando como un himno de esperanza en la noche oscura. La figura vacilante finalmente asintió, y juntos comenzaron a romper las cadenas de su propio pasado. A medida que lo hacían, cada recuerdo herido se transformaba en un acto de amor y perdón. Miguel se sentía más ligero, dejando atrás el peso de la culpa. Un brillo fulgurante iluminó la oscuridad, revelando a sus amigos, a Sofía, a la luz que nunca había dejado de brillar en su corazón. La lucha ya no era en vano, estaba liberando no solo su propia alma, sino también la de aquellos que había olvidado. Miguel avanzó hacia la luz, y con ella, hacia el camino de la redención. La sombra se desvaneció, hasta convertirse en un eco distante, recordándole que el pasado moldearía sus decisiones, pero no determinaría su futuro. Finalmente, en su pecho ya no había más dudas. Aceptaba con gratitud su historia, abrazando cada parte de ella. Al llegar a la orilla, el mar rugiente se calmaba lentamente, y con él, la tempestad que azotaba su corazón. Miguel miró hacia atrás, hacia la oscuridad que había dejado, y sonrió. Soy lo que elijo ser, pronunció en voz alta, reconociendo que la fuerza de su viaje estaba en el amor, en la luz y en la amistad. La brisa suave acarició su rostro como un abrazo familiar. Junto a él, Alejandro sonreía, la oscuridad que una vez lo había poseído se había disipado. Caminando hacia la luz del amanecer, se sentía listo para enfrentar lo que sea que el futuro les deparara. Y así, entre risas y lágrimas de nostalgia, se despidieron de la sombra, dejando atrás los ecos de su pasado. La vida comenzaba de nuevo, llena de promesas y posibilidades. Miguel había encontrado la luz en la oscuridad, redimiéndose no solo a sí mismo, sino a quienes amaba. Esta es solo la primera de muchas historias, pensó Miguel, mirando hacia adelante con esperanza. Sabía que ahora, el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Te atreves a enfrentar tus propias sombras? No para quedarte estancado en la oscuridad, sino para acelerar hacia la luz. Este momento será fundamental en tu propia historia. Así que, suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las historias que vienen, dale like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este desenlace. Sé parte de nuestra comunidad y comparte este vídeo ahora con al menos 5 amigos que necesiten ver esta historia de redención. No esperes ni un segundo más, es momento de hacer eco de la luz en nuestras vidas juntos.